Muy buenas noches, bienvenidos al segundo día de esta actividad, de este espacio virtual. Hablemos sobre linfomas, un espacio creado para ti. Mi nombre es Vanessa Lozano, soy representante especialista del portafolio de oncomatología de Roche. Para nosotros es un placer poder continuar este año con estos espacios que son creados para ustedes, para los pacientes. Esperamos que aquí ustedes puedan encontrar información y herramientas valiosas para transitar diferentes diagnósticos, bien sea como pacientes, como familiares o como cuidadores de pacientes. Gracias por estar aquí, gracias por estar conectados, bienvenidos. Antes de presentar a nuestro ponente del día de hoy, quiero explicarles brevemente cómo se desarrollará la sesión de hoy. Primero vamos a escuchar una breve charla en la que se abordará el tema respondiendo tus preguntas sobre linfoma. Posteriormente se abrirá el ciclo de preguntas y respuestas en el cual nuestro especialista de hoy dará respuesta a la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos hagan llegar y que el tiempo nos permita, ¿no? Recuerden que las preguntas al especialista las pueden dejar en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook. Al terminar con la ronda de preguntas, antes del cierre les compartiremos una encuesta que nos permitirá conocerlos un poco más y así generar algunos nuevos espacios como estos, acorde a las necesidades de ustedes. Ahora sí, tengo el agrado de presentar a quien nos estará acompañando el día de hoy, el doctor Daniel Enríquez, médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, especialista en neoplasias hematológicas. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches con todos y agradezco la invitación de Roche. Espero poder resolver todas las preguntas que tengan ustedes acerca del linfoma y que esta reunión sea lo más dinámica posible y al finalizar esta actividad ustedes puedan irse a casa o estar en casa con todas las dudas que tengan resueltas. Bueno, tengo que empezar esta actividad mencionándoles o hablándoles un poco acerca del sistema inmune. Como ustedes saben, cada vez que hablamos de linfoma se nos viene a la cabeza de que esta es una neoplasia o este es un tipo de cáncer especial del sistema inmune. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el sistema inmune? Pues es toda esa red de tejidos que nos van a defender y que están conformados principalmente por los ganglios, por el vaso, por la médula ósea y toda esa red en paralelo a los vasos sanguíneos. Entonces, de ahí que, disculpen, y yo quiero hacer bastante hincapié que la médula ósea es algo muy diferente a lo que de repente recordamos de la educación primaria y es justo lo que está por dentro del hueso y que esto va a jugar un rol importante en la generación de estos tipos de enfermedades. Acá tenemos en esta lámina las principales funciones de la médula ósea y como ustedes ven, la médula ósea va a actuar como una fábrica para la producción de todos los elementos de la sangre. Esta fábrica va a producir principalmente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos tienen función de transportar oxígeno, las plaquetas van a ser como bomberos que evitan el sangrado en cualquier parte o en cualquier punto del cuerpo. Sin embargo, lo más avanzado de nuestra sangre son los glóbulos blancos. Y ellos van a conformar todo un ejército, como ustedes pueden ver en esta lámina, y este ejército no son todos soldados iguales, van a haber soldados con mucha inteligencia y que están dedicados a hacer las estrategias, como otros que están dedicados a la artillería, por decirlo así, y que en este caso estas balas vendrían a ser la producción de anticuerpos. También van a haber estos kamikazes que van a ir a destruir todo lo que puedan cada vez que encuentren algún objeto extraño o algún bicho extraño en el cuerpo. Y es así como nosotros nos vamos a centrar hoy día en lo que es los linfocitos B, cuya función principal es la memoria inmunológica, tan de moda en estos tiempos donde necesitamos anticuerpos para defendernos de aquellos agentes que nos hacen daño. Entonces, es el mismo linfocito B el que puede producir casi todas las enfermedades hematológicas que conocemos. Cuando nosotros hablamos de que son elementos muy inmaduros, como si fuera un bebé, donde prácticamente no tiene ninguna función hasta el momento, hablamos que cuando el cáncer se desarrolla en este tipo de células, va a llegar a lo que conocemos como una leucemia. Sin embargo, esta célula inmadura luego se va a un centro de capacitación, como ustedes pueden ver ahí, y este centro de capacitación o maduración viene a ser el ganglio linfático. Y cuando existe un crecimiento anormal o una transformación maligna de estas células,
va a ser lo que nosotros conocemos como linfoma. Finalmente, estas células abandonan su centro de capacitación y van a residir en los tejidos y es lo que conocemos finalmente como mieloma. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que el linfoma, por lo general, es una enfermedad que se deriva de aquellos linfocitos anormales, cuya función era principalmente protegernos de todo lo malo. ¿Cómo vamos a diagnosticar un linfoma? Pues lo más importante es la historia clínica, lo que nos cuente el paciente sobre todos sus síntomas, y vamos a mencionar algunos síntomas que son de suma importancia para poder diagnosticar a los pacientes con linfoma. La aparición de ganglios, antecedentes de enfermedades infecciosas que el día de ayer se comentaron, sobre todo algunas infecciones virales como el virus Epstein-Barr, el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus linfotrópico humano, así como también algunas hepatitis como la hepatitis B, la hepatitis C, entre otras infecciones. ¿Qué necesitamos habitualmente para diagnosticar a un paciente? Pues es importante encontrar todos los ganglios o todo el compromiso que tenga en todo este sistema que yo les he mencionado. De ahí que es importante tener imágenes, tomografías, PET scan, resonancia, para poder determinar que si existen ganglios en zonas no visibles o no palpables al ser humano, como por ejemplo dentro del tórax o dentro del abdomen. Por otro lado, el diagnóstico final se realiza mediante una biopsia, que no es otra cosa que extraer todo por completo, un ganglio, y esto someterlo a una serie de estudios para determinar qué tipo de linfoma es. Como les mencionaron previamente en la charla anterior, los linfomas se clasifican de acuerdo a su morfología, a su estirpe, a su agresividad y a su evolución clínica, así como también algunas alteraciones genéticas que puedan tener. Entonces, esta biopsia, como les dije, consiste en extraer toda esta estructura que conocemos como el ganglio. El ganglio era el centro de maduración de los linfocitos y lo que habitualmente se hace es extraerla mediante una excisión, de ahí que se prefieren hacerlas mediante sacar el ganglio por completo a tener que punzarlos con agujas, puesto que necesitamos conocer con mucho detalle de dónde viene este linfoma, cuál es su morfología exacta y qué células lo rodean. Esto es llevado al microscopio y a la vez luego se realizan estas pruebas especiales que son la inmunistoquímica. ¿Y qué es la inmunistoquímica? Nosotros sabemos que estos linfocitos B tienen en su superficie una serie de partículas que las hacen muy diferentes o las hacen fácilmente identificables a diferencia de otras. Nosotros lo que hacemos es marcar los tejidos con unas sustancias que se van a adherir a estas partículas que tienen las células malignas, y cuando son llevadas al microscopio, estas van a teñirse y van a mostrar un color característico. Es así como se realiza el diagnóstico de los linfomas. Y es que podemos determinar incluso si es que se trata de un linfoma B, o de un linfoma T, o un linfoma no Hodgkin, o un linfoma de Hodgkin. ¿Cuáles son los síntomas o cuándo yo puedo sospechar que un paciente tiene linfoma? Una de las características que ya vengo mencionando hasta ahora va a ser la aparición anormal de estos ganglios. Nosotros todos tenemos ganglios. Estos ganglios se pueden inflamar cuando nosotros tenemos un problema en las amígdalas, o cuando tenemos una infección local, o cuando tenemos algún proceso sistémico, como una infección generalizada, pueden aumentar de volumen los ganglios. Sin embargo, es anormal cuando estos empiezan a crecer de forma progresiva y que no, y por lo general pueden incluso avanzar hacia otras zonas o aumentar de un tamaño bastante voluminoso. Vamos a tener incluso que por lo general los linfomas vienen asociados a síntomas generales, como por ejemplo la fiebre, la sudoración, la baja de peso, no justificada por alguna característica del paciente. Por ejemplo, un paciente que quiera bajar de peso y lo realiza, esto no es un signo de linfoma. Pero si un paciente come y a pesar de eso está bajando progresivamente más o menos el 10% de su peso, eso podría ser sospechoso de tener linfoma. Así como también algún síntoma anormal que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo tener tos, falta de aire, tos no explicable, dolor en alguna zona del cuerpo o sensación de llenura precoz o debilidad permanente o debilidad constante, debido a que, como he mencionado al inicio de esta charla, el linfoma va a comprometer principalmente todos los órganos sistémicos que están dedicados a defendernos de las infecciones
o a defendernos de aquellos compuestos extraños que estén en nuestro organismo. ¿Cómo podemos estadiar a los linfomas? Y los linfomas se estadían de una forma muy diferente al resto del cáncer. De ahí que yo siempre escucho pacientes que nos mencionan qué estadio es mi linfoma y si mi linfoma es estadio 4, ¿tendré las mismas oportunidades de curarme? Pues tengo que comentarles que los linfomas se estadían de una forma muy diferente. Vamos a tomar en cuenta el diafragma y la ubicación que tienen los ganglios linfáticos alrededor de esta. De forma concluyente, yo les tengo que decir que esto es menos relevante que para el resto de otros tipos de cáncer. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cáncer de pulmón en estadio avanzado, es muy probable que el pronóstico sea malo. Sin embargo, cuando yo tengo un paciente con un linfoma, que como les dije es una enfermedad sistémica porque tenemos por lo general ganglios en todo el cuerpo, a pesar de que este paciente tenga un estadio 4, puede ser una enfermedad curable, se puede curar y puede eliminar por completo todas estas células neoplásicas. De ahí que el estadio, si bien es importante para nosotros, en el caso del paciente no limita a que la persona tenga peor pronóstico o que signifique que le tenga que ir mal. ¿En qué consiste la terapia? La terapia viene a ser toda una serie de sustancias que dentro de las más conocidas está esta combinación que se llama rituximab con CHOP y que por lo general tiene como función destruir todas aquellas células que se estén multiplicando. Vamos a tener por lo general que, como ustedes conocen, el cáncer es una proliferación anormal de células. En nuestro cuerpo todas las células se replican, pero a una velocidad ya conocida y constante. Cuando tenemos un linfoma, esta velocidad de crecimiento va a ser muy rápida y la función de la quimioterapia va a ser esa, justo destruir todas aquellas células que se estén multiplicando. De ahí que los efectos adversos se derivan también de esta eliminación de células en replicación. ¿Qué significa? La persona puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener caída del cabello, que como saben son células tanto de las mucosas como de los folículos pilosos que están en constante trabajo, en constante replicación. Si nosotros las eliminamos, por lo tanto vamos a tener todos los síntomas adversos o los efectos adversos que puede presentar un paciente cuando recibe tratamiento. Dentro de ellos también vamos a tener algunos problemas que pueden ocasionar en el corazón, así como también la caída de las defensas y por lo tanto puede producir fiebre o puede estar relacionado a infecciones. Entonces, luego vamos a categorizar la respuesta que tenga el paciente a la quimioterapia y vamos a hablar de respuesta completa, cuando la enfermedad se ha ido prácticamente al 100%, o de una respuesta parcial, cuando queda todavía algún residuo de enfermedad, o cuando tenemos una falla al tratamiento y le vamos a llamar progresión de enfermedad. Ahora, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Y este gráfico me encanta bastante porque si bien es bastante útil, vendría a ser de toda la artillería o de todo este ejército que les he mencionado de células que nos van a defender contra los bichos o contra los objetos extraños que ingresan a nuestro organismo. Los linfocitos B van a actuar como esta artillería, cuya función principal es producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser como balas. Estas balas se van a ir y se van a dirigir específicamente a estas células o a estos microorganismos y los van a intentar destruir. ¿Qué es lo que van a hacer? Estos anticuerpos son sustancias que se pegan a la superficie de las células y por lo tanto hacen que sea mucho más fácil de reconocer por las células inflamatorias o por el resto del ejército, por decirlo así, o también estas células pueden producir daño directo a estas células malignas cuando son atacadas, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, como les dije, que el tratamiento por lo general de estos linfomas incluye la combinación de un anticuerpo monoclonal, que es el rituximab, asociado a la quimio, que como les mencioné, el mecanismo de la quimio principalmente es la destrucción de las células que se están multiplicando. Si tenemos que clasificar a los linfomas, les he puesto este gráfico porque me parece bastante interesante. Diríamos que el linfoma de Hodgkin representa solamente el 15% de todos los linfomas. Para buena suerte, tenemos que más del 80% de estos pacientes, o sea, 8 de cada 10 pacientes, se curan o logran eliminar su enfermedad por completo. Luego nosotros vamos a tener
que el linfoma no Hodgkin va a representar el 85 al 80%, o sea, la mayor cantidad de pacientes con linfoma son de tipo no Hodgkin. Y dentro de ellos vamos a tener una clasificación clínica, que son aquellos pacientes con enfermedad agresiva o aquellos pacientes con enfermedad indolente. Dentro de los linfomas agresivos están células B grande difuso, que es el más conocido, y dentro del linfoma indolente está el linfoma folicular. A diferencia del linfoma de Hodgkin, estos tipos de linfomas tienen unas tasas de curación que van del 60 hasta el 70%. Y sin embargo, ustedes dirán, pero ¿qué pasa con estos pacientes que están rojo? O sea, 3 a 4 de cada 10 pacientes que falla el tratamiento para el linfoma en primera línea. ¿Qué podemos hacer con ellos? Para ellos tenemos otras opciones, que inclusive está la radioterapia, está el trasplante de médula autólogo o halogénico. Hay nuevas sustancias, también como nuevos anticuerpos que les mencionaba, que también pueden eliminar la enfermedad con el mismo mecanismo que les mencioné anteriormente. Y tenemos adicionalmente la presencia de ensayos clínicos, que son de mucha utilidad para poder descubrir nuevos tratamientos en esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si uno de mis padres, por ejemplo, tuvo linfoma y falleció lamentablemente? ¿Qué medidas preventivas o qué exámenes puede realizar una persona para descartarlo? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que decir es que realmente este linfoma no es una enfermedad heredable, ya no es una enfermedad que se pueda transmitir de generación a generación, tampoco es contagiosa, salvo que la persona tenga alguna infección crónica como tipo HTLV1, por ejemplo, y lo que podemos hacer para prevenir o evitar tener un linfoma es tratar de llevar una vida sana, hacer ejercicio, dormir las horas suficientes al día, llevar una vida saludable, comer alimentos saludables y evitar el estrés. Entonces, eso es lo que quería transmitirles para el día de hoy. Acá tienen mis correos de todas las instituciones donde trabajo y siéntanse libres de escribirme si es que tienen alguna pregunta o si es que necesitan algún tipo de ayuda. Muchas gracias y estoy feliz de responder todas sus preguntas. Muchas gracias, doctor Enríquez. Sí, acá tenemos algunas preguntas, le voy leyendo. ¿Los linfomas están asociados al virus de hepatitis B? Existe, como de repente en la charla anterior les han mencionado, hay algunos linfomas que son muy específicos o vienen muy relacionados a infecciones crónicas. Dentro de esas infecciones crónicas podemos tener la hepatitis C, la hepatitis B, aquellos pacientes que tienen conjuntivitis a repetición, por ejemplo, o aquellos pacientes que tienen Helicobacter pylori, que tienen un tipo especial de linfoma, que es el linfoma MALT, por ejemplo, o que también pueden desarrollar linfoma del estómago, células B grande difuso, así como los linfomas de la piel u otras enfermedades, como por ejemplo la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, o también cuando tenemos el virus linfotrópico humano, que es bastante frecuente en nuestro país y que está relacionado a una enfermedad que se llama linfoma de células T del adulto. Entonces, de por sí, dentro de la fisiopatología, o sea, cómo se origina el linfoma, está presente siempre el mecanismo de inflamación crónica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una inflamación o la presencia de un agente nocivo en el cuerpo, va a desencadenar toda una serie de mutaciones a nivel de los tejidos que pueden predisponer a que esa zona o a que esos linfocitos tengan todas estas alteraciones y puedan desencadenar finalmente o convertirse en un linfoma. Gracias, doctor. Acá tengo otra pregunta. ¿El linfoma de células B primario gástrico, qué pronóstico tiene? Como les he mencionado, justo les puse la lámina, les voy a volver a compartir para que ustedes puedan verla. Creo que algunos de repente no la han visto. Les estaba mencionando, a ver, ahí está, aquí está. Cuando hablamos del linfoma de células B grande difuso, justo se ubica en este grupo de linfomas agresivos. Como ustedes ven, en promedio, la supervivencia o las tasas de curación con el tratamiento de primera línea en estos pacientes es mayor al 60%. ¿Qué quiere decir? Que 6 de cada 10 personas con la primera intención de tratamiento se pueden curar o pueden desaparecer. Estos linfomas, los linfomas gástricos por lo general, en su mayoría están asociados
a la presencia del Helicobacter pylori, que es una infección frecuente en nuestro medio y que también de por sí no está relacionado a mal pronóstico, sino todo lo contrario. ¿Qué significa? Que necesitamos otros factores adicionales de mal pronóstico para poder nosotros establecer cómo se va a comportar el paciente. Por ejemplo, necesitamos la edad, necesitamos saber dónde más está comprometido el linfoma, algunos marcadores en sangre, como por ejemplo el DHL o la beta-2 microglobulina, entre otros factores. Siempre a mayor cantidad de enfermedad, la probabilidad que la quimio logre eliminar por completo se va reduciendo poco a poco. Pero eso no significa de que los pacientes son incurables o que no podemos hacer nada más. Porque como les he mencionado, a pesar de que solamente logramos un 60-70% de los pacientes logren eliminar su enfermedad, todavía tenemos alternativas en la segunda línea que ya hemos discutido, como más quimioterapia, como otros anticuerpos, como trasplante de médula ósea y radioterapia. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Si mi madre a los 70 años tuvo linfoma, no Hodgkin, ¿puedo desarrollarlo también? Sí, justo también respondí esa pregunta. ¿Qué pasa si tengo un familiar con linfoma? Pues la probabilidad de yo tenerlo es prácticamente nula. Los linfomas no son heredables. ¿Ya? Es bastante o extremadamente raro que si una persona tuvo linfoma, esto puede heredarlo a uno de sus hijos, salvo tenga alguna infección heredable, como por ejemplo el virus HTLV o en el caso también de los pacientes que tienen HIV y que pueden sus hijos también tener HIV y que eso puede predisponerlos a ciertos tipos de linfomas. Pero de lo contrario, si no hay ninguna de estas infecciones o mecanismos, es prácticamente nulo. ¿El trasplante autólogo es antes? Deme un segundito. ¿Es antes de las terapias? No, a ver, justo como estaba mencionando, los pacientes por lo general con el primer intento de tratamiento vamos a tener que las tasas de curación son altas. El trasplante autólogo va a estar reservado para aquellos pacientes que están en rojo en este gráfico y que significa que no respondieron bien al primer tipo de tratamiento. ¿Qué significa? Que primero lo que tenemos que hacer con estos pacientes es someterlos a un rescate o a una quimioterapia mucho más intensa con el objetivo de eliminar por completo la enfermedad y luego, para garantizar que la enfermedad no regrese, lo que vamos a utilizar es un trasplante con quimioterapia a altas dosis, que como vieron ustedes en esta lámina, no consiste en otra cosa más que hacer una reserva o guardar las células madre de la persona para luego ponerles una quimioterapia tan fuerte que es como si fuera una bomba que va a eliminar por completo cualquier indicio de enfermedad en el cuerpo y luego para intentar que la persona se recupere más rápido ponerle sus propias células madre para así que la persona se pueda recuperar. Gracias, doctor. Hay una pregunta, una paciente pregunta, paciente de 64 años con diagnóstico de linfoma células T, angioinmunoblástico, recibió 6 quimioterapias con CHOEP. ¿Cuáles son los exámenes de control que debería de tener y después de cuánto tiempo de la última quimioterapia sería candidato para trasplante de médula? Van a haber varios factores. En realidad los linfomas T es una historia bastante separada de lo que conocemos. Como les mencionaba, de todas las defensas que existen en el cuerpo, de todos los glóbulos blancos, los linfocitos T son prácticamente los más inteligentes y por lo tanto las neoplasias que se derivan de los linfocitos T tienden a ser mucho más agresivas que las que se derivan de los linfocitos B. Estas linfomas de estirpe T por lo general requieren ser trasplantados en primera línea. ¿Qué significa? Que lo que habitualmente hacemos con estos pacientes es darles tratamiento con quimioterapia, erradicar la enfermedad y luego, para evitar que la enfermedad no regrese, hacer un trasplante de médula autólogo. Ese es por lo general el camino que utilizamos para los pacientes con linfomas T. El control de estos pacientes tiene que ser bastante estrecho y las recaídas por lo general se presentan de forma temprana. De ahí que estos pacientes habitualmente tienen controles cada 2 o cada 3 meses con su médico tratante luego de finalizar el tratamiento. Gracias, doctor. Tenemos
Otra pregunta, inflamación de ganglios por más de 9 meses a nivel cervical y clavicular, de diferentes tamaños. El más grande es de 6.5 milímetros, beta 2, microglobulina dentro de lo normal. ¿Debería hacerse algún examen adicional? Siempre es bueno que tengamos una evaluación por un experto o por un médico oncólogo para determinar si es que realmente la persona está en riesgo o tiene algún indicio de desarrollar linfoma. Como les mencionaba en esta gráfica que es bastante ilustrativa, hay un grupo de pacientes que es más pequeño, y esto lo he puesto yo a propósito. Vamos a tener que el 80% de los pacientes con linfoma no Hodgkin tienen enfermedades agresivas, pero va a haber un pequeño grupo de pacientes cuyo comportamiento es más crónico y que son los que tienen linfomas indolentes. En este caso se presentan justo como pequeños ganglios sin ningún tipo de otro síntoma, o que no molestan o que aumentan y disminuyen, y los pacientes presentan evolución de aproximadamente 1 año, 6 meses, y en lo que refieren principalmente que los ganglios aumentan o disminuyen de tamaño o crecen de forma muy lenta. Si bien estos linfomas se comportan de forma crónica o como enfermedades crónicas, lo que habitualmente hacemos con ellos es primero tener que diagnosticarlos y luego tener que hacerles un seguimiento o un tratamiento adecuado. De ahí que nosotros consideramos, por ejemplo, que todo ganglio que está por encima de 1.5 centímetros tiene que sí o sí tener una evaluación por un especialista. Como les mencionaba también al inicio de la charla, la presencia de ganglios linfáticos de por sí no significa que una persona tiene linfoma. Es toda la unión de varias características, dentro de ellas el tamaño mayor a 1.5 centímetros, que nos hace sospechar que estos pacientes pueden tener o pueden tener una sospecha de un linfoma o de estar desarrollando algún síndrome linfoproliferativo, que es como se conoce. Doctor Enríquez, mi abuelo tuvo cáncer, también mi padre un linfoma no Hodgkin, la hermana de mi padre cáncer de cuello uterino. ¿Debo preocuparme? ¿Alguna recomendación, por favor? En los años anteriores, la investigación en linfomas ha tenido toda una explosión en los últimos años. Antiguamente solamente se conocían ciertos tipos de linfomas, y actualmente ya se ha ido detallando con mejor exactitud la presencia de el estirpe de los linfocitos, ya sea B o ya sea T. Como les mencionaba, el linfoma de por sí no es una entidad heredable, no es una entidad que pueda poner en riesgo a una generación o a la siguiente generación. Lo que tenemos que hacer, como les dije, es descartar algunas infecciones que podrían incluso predisponernos o ponernos en riesgo, como por ejemplo el HTLV, que como mencioné es una entidad o una infección que no tiene cura, pero está bastante perenne o bastante frecuente. Se calcula que más o menos el 3% hasta el 5% de la población en todo el Perú la tiene, y que significa que esta entidad lo que hace es disminuir las defensas y por lo tanto dar pase a que estos linfocitos puedan estar con mayor susceptibilidad a infecciones o inflamación crónica y desarrollar estos tipos especiales de linfomas como el ATL, que también mencioné, que es un linfoma T bastante agresivo y con un pronóstico sombrío. Gracias, doctor. Paciente con linfoma, ¿qué alimentos debe comer? Allá. Sobre eso existe bastante controversia. Es una muy buena pregunta y es algo que, por ejemplo, yo a todos mis pacientes les dejo prácticamente comer de todo, porque una de las cosas que vamos a escuchar y siempre los pacientes me cuentan, que su vecina le dijo, por ejemplo, que no debe comer carne, que el vecino le dijo que no debe comer pescado, que el otro vecino le dijo que no coma fruta, no coma verdura, cuando en realidad todo eso científicamente ya se ha demostrado que no sirve. ¿Qué significa? Que si yo tengo linfoma y tengo que empezar quimioterapia o tengo que recibir algún tipo de tratamiento, mi dieta tiene que ser exactamente igual a como era antes. Quizás me debo cuidar un poco más y tratar de comer todo sano, pero donde sí tengo que hacer bastante hincapié es en la higiene de los alimentos. La higiene es sumamente importante. En realidad el paciente con linfoma no tiene restricciones con su comida, y eso está hasta con un metaanálisis, que es la evidencia más alta en la medicina,
que ha demostrado que no sirve de nada quitarle los alimentos al paciente, sino que el paciente tiene que tener calidad de vida y comer todo lo que pueda. ¿Qué significa? Que yo tengo que cuidarme principalmente en la higiene. ¿Y cómo me cuido en la higiene? Pues ahí hay muchas cosas que podríamos tener una charla de 1 hora, 2 horas para hablar. Pero les doy algunos detalles. Por ejemplo, el paciente con linfoma tiene que comer sus alimentos del momento. No puede, por ejemplo, en el Perú es bastante común que cocinamos en el almuerzo y guardamos la comida para la noche y lo único que hacemos es llenar de toxinas esos alimentos o que generar un caldo de cultivo para luego tener una infección. Entonces, el recalentado es una práctica que deberíamos desterrar si es que tenemos un paciente con linfoma. Otra cosa también con respecto a los alimentos que son crudos. Lo que está recomendado habitualmente es que los alimentos sean certificados o que los alimentos estén adecuadamente limpios. Y para limpiarlos basta con que nosotros tengamos en un recipiente con 10 litros de agua, con media cucharadita de cloro, podamos lavar adecuadamente los alimentos antes de consumirlos. Lamentablemente hay alimentos que son muy difíciles de consumir y que yo algunas veces les aconsejo a los pacientes, de acuerdo a su disponibilidad, tener que pasarlos por agua hirviendo, que también es otro método de esterilización. De ahí todos los alimentos que vendan y que sean envasados y que tengan registro sanitario y que estén adecuadamente pasteurizados, como la leche, los productos diarios, el queso, la mantequilla, pueden comerse sin ningún problema y eso está demostrado que no viene sin bacterias. Y incluso en el caso de los yogur que vienen con probióticos y todo lo demás, estas son inofensivas para los pacientes que reciben quimioterapia. Entonces, con respecto a la dieta, hay muchos tabús. Es una charla que deberíamos tenerla adicional y lo pongo ahí en agenda. Que todos los pacientes siempre me han preguntado eso y siempre les digo lo mismo. En el caso de los pacientes con linfoma, lo que nos interesa más bien es que tengan un adecuado aporte proteico, una adecuada ingesta calórica, que eso garantiza el éxito o estar entre estos muñequitos azules de que probablemente uno se puede curar con el tratamiento. Excelente. Doctor Enríquez, paciente que tuvo linfoma no Hodgkin, que recibió quimio y hoy se encuentra en control, ¿siempre mantendrá sus leucocitos bajos? No, no es habitual. No es normal que una persona mantenga los leucocitos bajos después de la quimioterapia, porque esto puede ser un indicio de todavía tener algún residuo de enfermedad, o de otra manera lo que significa es que la quimioterapia puede dañar también la médula ósea y puede producir lo que conocemos como mielodisplasia. Esa fábrica de sangre que era la médula ósea, que era la encargada de producir la sangre, los glóbulos blancos, las plaquetas, es la que se puede afectar si es que nosotros la dañamos con quimioterapia. Y este daño puede ser incluso irreversible en algunos casos. De ahí que siempre los pacientes, después de que acaban su tratamiento, tienen que continuar en un estrecho control, puesto que en la mayoría de casos regresan sus cuentas normales, o sea, sus leucocitos vuelven a la normalidad, incluso hasta después de 6 meses. Perfecto, doctor. Acá tenemos otra pregunta. A ver, dame un segundito. Ok. Víctor pregunta, tiene un linfoma Hodgkin y acabó la quimio. Tiene adormecimiento de los dedos del pie. ¿Qué debe hacer? Ya. La neuropatía periférica es uno de los grandes problemas que presentan los pacientes cuando reciben tratamiento. Como mencionaba, la quimioterapia es una sustancia dañina que va a destruir todas aquellas células que se estén multiplicando. No solo eso, sino que vamos a tener algunos medicamentos que también pueden alterar algunos órganos en específico, como el corazón o en este caso también los nervios. En el caso de la neuropatía periférica, por lo general en estos pacientes tiende a resolverse o tiende a disminuir de gravedad con el pasar del tiempo. Se recomienda habitualmente que los pacientes hagan rehabilitación, caminen, hagan actividad física, hagan ejercicios con las manos. Yo siempre les dejo estas bolitas de espuma para que estén haciendo siempre alguna actividad, puesto de que incluso con el tratamiento hay algunos pacientes que se llegan a comprometer tanto que ni siquiera pueden levantar incluso un lápiz o escribir o firmar adecuadamente. Y lo más importante es que cuando el paciente tenga estas molestias, tiene que transmitírselas a su médico, porque su médico puede hacer dos cosas.
Uno, hacer alguna intervención temprana, como es reducir la dosis de estos medicamentos que le están dañando los nervios, o, en segundo lugar, administrar algunos medicamentos para disminuir las molestias, que también es posible. Rula Aylas pregunta, ¿existe riesgo de recaída o recidiva del linfoma Hodgkin? Si es así, ¿cuál es el tiempo promedio? Ya. Justo les mencionaba yo, del linfoma de Hodgkin es la enfermedad más curable que existe. Es históricamente la enfermedad de mejor pronóstico. Como ven ustedes acá, prácticamente más del 80% de los pacientes se curan con el tratamiento de primera línea y es solamente un pequeño grupo de pacientes el que no llega a eliminar la enfermedad por completo. El riesgo de recaída principalmente se da en todos los linfomas en los 2 primeros años. Incluso yo tengo varios de mis pacientes en los que conversamos y les digo, si pasamos los 2 años ya estamos más tranquilos, ya podemos celebrar, podemos estar mucho más seguros de que la enfermedad poco a poco se ha ido y que no va a regresar. Entonces es siempre ese punto de corte el que usamos en la mayoría de pacientes. En algunos linfomas es menor el tiempo, en algunos es un poco mayor, pero habitualmente después de los 5 años es prácticamente imposible, salvo en el linfoma folicular, que esa es otra historia, que el linfoma regrese, puesto que el paciente tiene altas expectativas de haber eliminado la enfermedad por completo. Lourdes Barrios pregunta, ¿cuál es la frecuencia con que se administra el R-CHOP y cuántas veces? Ya, eso va a depender bastante del tipo de enfermedad que tenga el paciente. O sea, no solamente es cuántas quimios es y es una receta de cocina o que le damos a todos los pacientes. Se ajusta la dosis de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la cantidad de enfermedad que tenga el paciente, de acuerdo al estadio que tenga el paciente. Y así vamos a tener que entre algunas opciones están 4 ciclos de R-CHOP cada 21 días o cada 3 semanas para aquellos pacientes que tengan enfermedad localizada, o 6 ciclos de R-CHOP para aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada, igual cada 21 días, y terminan este tratamiento y luego tienen su reevaluación de enfermedad completa. Leslie pregunta, ¿qué cuidados debe tener un paciente candidato a trasplante autólogo? Ya. Bueno, en realidad, como les estaba comentando, cuando hablamos de trasplante autólogo, no es otra cosa que una quimio más fuerte, ¿no? El trasplante autólogo consiste en que yo, por ejemplo, sé que voy a ir a una quimioterapia fuerte, muy intensa, que si me la ponen sin trasplante me voy a demorar meses en recuperarme. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mis médicos lo que van a hacer es guardar mis células madre, van a criopreservarlas o van a guardarlas, y al guardar estas células madre, luego me van a poner una quimio muy intensa o muy fuerte que va a llegar prácticamente a todos los rincones de mi cuerpo y van a destruir cualquier indicio o cualquier sospecha de linfoma. Una vez que ya eliminaron por completo toda la enfermedad, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer los médicos es infundirle estas células madre, que van a tener como función repoblar toda la médula ósea. Entonces, por lo general, no existe ninguna o algo preventivo que tengamos que hacer cuando vamos a ser sometidos o los pacientes van a ser sometidos a un trasplante autólogo. Lo más importante es que todos los pacientes pasan por una evaluación y esta evaluación implica que no tener infecciones, estar en un adecuado estado nutricional, evitar la neuropatía, por ejemplo, hacer ejercicio, llevar una vida sana, mantenerse prácticamente sano o llevando una alimentación adecuada. Isabel pregunta, ¿qué significa específicamente la terapia biológica? ¿Su tratamiento fue paralelo, quimio-biológica? ¿Se acuerda cuando les mostré ese gráfico que es bastante chistoso de una célula con una onda y disparando unas balas, y de esas balas vendrían a ser los anticuerpos monoclonales? Todas las terapias biológicas son todo este grupo de terapias que no son sustancias químicas, sino que son medicamentos, por decirlos así, obtenidos por ingeniería genética o ingeniería biológica, en los que consisten en que son derivados ya sea de proteínas, ya sea de algunas sustancias de ARN, anticuerpos, etcétera,
y cuyo objetivo principal es atacar el cáncer de una forma mucho más inteligente. Ya no va a ir a destruir prácticamente todas las células como lo hace la quimioterapia, sino va a atacar algún receptor que tenga o alguna sustancia que tenga en la célula cancerígena en su superficie, en su citoplasma, en su núcleo, etc. Entonces, todas estas terapias actualmente están en cada vez mayor desarrollo, inclusive con mejor acceso a la población para poder usarlas cuando tenemos pacientes con enfermedades muy complejas o en enfermedades que no han respondido al tratamiento de primera línea. Igual hay algunos anticuerpos, como les mencionaba, como el rituximab, que ya prácticamente va a tener una década, más de una década de desarrollo y más de una década disponible en nuestro país. Y lo que ha logrado este medicamento forma parte del tratamiento y es una de las primeras terapias biológicas que se han usado en cáncer y que han permitido mejorar la supervivencia de los pacientes con linfoma. Belinda pregunta, ¿para trasplante autólogo tienen que sacarse la sangre antes de comenzar la quimioterapia? ¿Pero qué pasa si no te sacaron porque dijeron que podía pasar células cancerígenas y que es mejor después de la sexta quimioterapia? ¿Es cierto, doctor? Por lo general, uno de los requisitos para que el paciente pueda ir a trasplante autólogo es que sea sensible al tratamiento con quimioterapia. Eso significa que mientras menos cantidad de enfermedad tenga, mayor probabilidades de que yo logre eliminar con el trasplante las células cancerígenas. Ahora, cada caso se tiene que evaluar. Definitivamente es bastante difícil responder esa pregunta solamente con pocos datos, pero por lo general necesitamos que el paciente esté limpio de enfermedad para poder continuar con un trasplante. Si nosotros lo hacemos, pues lo único que vamos a hacer es sembrar nuevamente al paciente con células cancerígenas y este trasplante pues simplemente no funcionaría. Mónica Delgado pregunta, en el caso de un linfoma folicular grado 3A, después de 6 quimios, ¿qué sigue? Ya, ahí va a depender también más detalles. Por lo general, los linfomas foliculares por lo general están basados en un tratamiento que viene con quimioterapia al inicio asociado a un anticuerpo monoclonal y de acuerdo a varias características que tenga el linfoma, lo que se puede hacer es ofrecer un mantenimiento. Acá viene el concepto que si bien no he tocado mucho en esta charla y que también es motivo de hablarlo por separado, es el linfoma folicular, que es una enfermedad un poco especial porque es una enfermedad crónica. El paciente con linfoma folicular es muy probable que tenga una evolución de enfermedad de 10, 20 años. ¿Qué significa? Que es muy probable que una persona se enferme de cualquier otra cosa después y menos que el linfoma. Este linfoma por lo general es muy difícil que se vaya, es muy difícil que se elimine por completo. Sin embargo, se comporta como una enfermedad que cada vez que pueda aparecer, el paciente recibe algún tratamiento, llega nuevamente a remisión y luego de esta remisión pueden pasar varios años hasta que el paciente pueda volver a recaer. Ese es el comportamiento habitual y por lo general, si tengo este concepto de una enfermedad crónica, lo que solemos hacer nosotros es tratar de, como dice, patear el próximo evento mucho más lejos. ¿Qué significa? De que si me tocaba recaer, por ejemplo, en 10 años o en 20 años, pues que ya no sea en 10 o en 20, sino que la idea es que sea mucho más. Entonces, y para eso tratamos de usar una terapia combinada con un anticuerpo y luego usar un mantenimiento con rituximab, que es el anticuerpo monoclonal que estábamos discutiendo hoy día y que ayuda a los pacientes a lograr ese beneficio de retrasar el siguiente tratamiento. Yoidi pregunta, ¿qué quiere decir tratamiento de primera línea? Tratamiento de primera línea es cuando un paciente es recientemente diagnosticado y tiene indicación de tratamiento. De ahí que ahí acabo de leer en el chat, no todos los pacientes necesitan tratamiento de buenas a primeras. O si yo tengo un paciente justo con linfoma folicular que, por ejemplo, solamente tiene un ganglio en el cuello y no tiene enfermedad en ninguna otra parte más. Como les dije, esta es una enfermedad crónica que probablemente la persona puede tener 1 o 2 años o hasta 3 años ese ganglio sin necesidad de que yo le tenga que dar tratamiento. Entonces ya de ahí depende la evaluación médica porque se tienen que determinar qué factores o qué criterios
son ideales o indispensables para yo poder tratar a ese paciente. Solamente vamos a tratar a los pacientes cuando tengan indicaciones claras de tratamiento y el primer tratamiento que usamos en un paciente se llama tratamiento de primera línea. En los linfomas agresivos y la mayoría de linfomas tiene ese tratamiento una opción curativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primer tratamiento que yo doy es la clave para que el paciente esté la mayor cantidad de tiempo libre de enfermedad. Pérez Job, ¿alguna recomendación contra el COVID en pacientes con linfoma no Hodgkin? Por los estudios que ya conocemos y que actualmente hay cada vez más información, puesto que es una enfermedad nueva, tenemos que saber que los pacientes con linfoma y los pacientes con enfermedades hematológicas tienen mayor riesgo de presentar eventos adversos por el COVID. Sin embargo, esto no es homogéneo. Esto quiere decir que hay algunos pacientes que van a tener mayor riesgo. ¿Y cuáles son? Aquellos pacientes que tienen enfermedad refractaria, por ejemplo, aquella enfermedad que no ha respondido al tratamiento, o aquellos pacientes con mucha carga de enfermedad, o aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades, como por ejemplo obesidad o una edad avanzada. ¿Cuáles son las mejores medidas para evitar que el paciente no se infecte de COVID? Pues seguir lo que conocemos hasta ahora, que es protegerse, usar mascarilla, evitar los espacios cerrados, las conglomeraciones y tratar de guardar el menor contacto posible con personas, inclusive si es que hay alguna infección en la casa o algún familiar. Ingrid pregunta, tengo casi 11 años de remisión completa de linfoma no Hodgkin, con trasplante autólogo de médula ósea. Quisiera ser mamá, ¿es hereditario? ¿Y qué posibilidades hay que la enfermedad vuelva con el embarazo? Bueno, felicidades Ingrid. Es algo muy, muy bueno saber y tener siempre justo esas palabras que tú puedes dar a otros pacientes ayuda un montón. Así que yo les aconsejo a los pacientes que están en esta reunión y que están curados y que tienen muchos años libres de tratamiento, quizás invertir 1 minuto o 5 minutos en ayudar a una persona, a un joven, a un adolescente o a una persona mayor a demostrarles que es una enfermedad que se puede combatir, que se puede curar, que se puede eliminar por completo y que incluso se puede tener una vida prácticamente normal después del trasplante. Mi única recomendación para Ingrid es que en realidad la quimioterapia aumenta la probabilidad de infertilidad. En el país no contamos con un banco de óvulos o con un banco de esperma para ofrecerle a los pacientes. Es algo que se suele hacer en otras partes del mundo, pero sí se sabe que la quimioterapia aumenta el riesgo de infertilidad tanto en las mujeres como en los hombres. Pero lo que vemos habitualmente es que los pacientes pueden tener hijos inclusive sin ningún problema. Sin embargo, son muy pocos los que están afectados por casos de infertilidad. Y en realidad, como les estaba mencionando, no hay ningún riesgo de transmisión para tu hijo o para tu hija. Les dije, estos tipos de linfomas no son heredables. Y es más, cuando tenemos un paciente que ya pasó los 5 años, los 7 años de remisión, pues nosotros consideramos que prácticamente esta enfermedad está curada y que la persona puede tener su vida completamente normal. ¿Qué cosas se tienen que seguir después de 5 o 7 años que le llamamos nosotros supervivientes largos, que solamente se observan en estas enfermedades hematológicas como el linfoma, por ejemplo? Pues es súper importante que siempre tengan un chequeo regular, ya sea puede ser anual, como por ejemplo el cardiólogo, puesto que reciben la mayoría de medicamentos que pueden afectar el corazón y que eso implica que tener obligatoriamente que llevar una vida sana, y esa vida sana significa hacer ejercicio, comer sano, evitar el sobrepeso, corregir algunos factores cardiovasculares como la hipertensión, etcétera, y hacer sus chequeos. Carlos Enrique pregunta, ¿cuál es el pronóstico para pacientes con linfoma no Hodgkin con VIH? Ya. La enfermedad con VIH es una enfermedad bastante estigmatizada, sobre todo. Como les mencionaba, una de las características del linfoma es la presencia de alguna inflamación crónica que puede llevar a desarrollarla. Esto es bastante particular, puesto que cuando empezó la pandemia por el VIH,
Una de las formas como se descubrió el VIH fue que estos pacientes desarrollaban cáncer de forma secundaria, ya sea sarcoma de Kaposi o desarrollaban algún tipo de linfoma bastante agresivo. Actualmente, en el resto del mundo, estas cifras de cáncer asociado a VIH se han reducido drásticamente, puesto que los pacientes prácticamente tienen un acceso temprano a las terapias antirretrovirales y eso permite, obviamente, que si yo controlo la infección, disminuye el riesgo de formar linfoma. Ahora, con respecto cuando ya la persona lamentablemente desarrolló un linfoma y este linfoma viene asociado a una infección por VIH, y aunque no lo crean, es una de las enfermedades que mejores tasas de respuesta tiene. Si tuviéramos que ponerlo en esta gráfica que les mencionaba con los muñequitos azules y rojos, pues tendríamos prácticamente 6 a 7 hasta 8 muñequitos azules frente a 3 o hasta 4 muñequitos rojos, lo que significa que tenemos mayor chances de poder curar esta enfermedad. Ahora, actualmente se conoce de que es una enfermedad, el linfoma asociado a VIH, si bien hay algunos tipos que son muy agresivos, la mayoría de ellos pueden desarrollar o pueden curarse por completo eliminando la enfermedad y sobre todo controlando el VIH con el acceso a los medicamentos como el Targa o la terapia antirretroviral que ya todos conocen. Belinda pregunta, ¿el linfoma no Hodgkin, el linfoma de manto, en resumen, se salvan o solamente tienen 10 a 15 años de vida? El linfoma del manto es una entidad bastante especial. ¿Por qué digo especial? No le he tocado ahora porque, como les he mencionado, existe todo un grupo heterogéneo de linfomas que podemos pasarnos toda la noche hablando uno por uno. No todos los linfomas son iguales y esa ha sido una de las charlas del día de ayer. El linfoma del manto característicamente es una entidad más agresiva de lo habitual y que implica que por lo general acumula algunas mutaciones o acumula algunas alteraciones que la convierten en una enfermedad más agresiva con el tiempo. ¿Qué significa? Que estos pacientes, por ejemplo, que tienen linfoma del manto, por lo general reciben un tratamiento especial. Y este tratamiento especial consiste en inmunoquimioterapia, o sea, la combinación de rituximab con quimioterapia a altas dosis. Entonces, no es el clásico R-CHOP que reciben los pacientes, sino que habitualmente reciben algo más. Esa quimioterapia intensa ayuda a que estos pacientes no recaigan de forma temprana y por otro lado, estos pacientes también reciben mantenimiento con rituximab. Estos pacientes también van a trasplante autólogo en primera línea y eso facilita de que ellos tengan una mejor supervivencia. Rosa pregunta, soy paciente no Hodgkin y terminé 8 quimioterapias de R-CHOP. Ahora estoy en control. ¿En qué tiempo puede volver aproximadamente la enfermedad? Como les mencionaba inicialmente, dependiendo del tipo de linfoma, porque ahí se tiene que conocer cómo se comporta cada uno de los linfomas, en promedio hablamos siempre, los 2 primeros años son vitales, son súper especiales, porque la mayoría de recaídas se van a dar en ese tiempo. Podemos ver recaídas en menor grado y dependiendo del tipo de linfoma, como les dije, hasta el 5.º año, a excepción del linfoma folicular. Entonces, lo que tenemos en cuenta es que los pacientes pasan controles regulares durante todo este tiempo en búsqueda de alguna recaída o alguna sospecha de reaparición de la enfermedad. ¿En cuánto tiempo puede aparecer el linfoma después del contacto con un agente nocivo como virus o Helicobacter pylori? A ver, esa es una muy buena pregunta y lo que quiero comentarles es que ninguno de los virus, o ninguna de las bacterias o ninguna de las infecciones produce 100% linfoma. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de virus, como el virus del VIH, como el virus del HTLV, como el Helicobacter pylori, la probabilidad de que produzcan linfoma es menor al 1%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 personas infectadas, solamente una va a desarrollar linfoma. Eso prácticamente es una regla general para todos los agentes etiológicos. De ahí que lo que nosotros debemos saber es que si tenemos cualquiera de estas infecciones, como el Helicobacter pylori, pues lo mejor es simplemente tratarla y con eso disminuimos el riesgo
de tener linfoma. Pero a pesar de tener Helicobacter pylori, no significa que yo voy a desarrollar linfoma o cáncer gástrico en el próximo año o en los próximos 2 años, sino que el riesgo de desarrollarlo es muy bajo. Lamentablemente, todas estas infecciones son altamente prevalentes en nuestro medio. ¿Qué significa? Que si acá hacemos un barrido y todos nos buscamos Helicobacter pylori en esta sala, probablemente 80 tendremos esta infección. Gracias, doctor. Comparto con usted un mensaje que le han dejado en el chat, doctor Marci. Gracias, doctor. Tuve linfoma y fue mi ángel, porque me ayudó a ganarle el cáncer. Con su apoyo son 4 años en control. Qué lindo mensaje. Y Saludos, bueno, Marci. con estos mensajes, doctor, con este cierre, con este mensaje tan bonito de agradecimiento, queremos agradecerle, doctor, a nombre de todos los pacientes que están conectados el día de hoy, a nombre de Roche. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio virtual. Gracias por absolver las preguntas, consultas, dudas hechas por los pacientes y por ayudarnos a entender un poco mejor también sobre esta patología, ¿no? Que son los linfomas. Muchísimas gracias. No sé si usted quería decir algunas palabras, doctor, antes de culminar. Sí, bueno, en realidad agradecer a todos y creo que agradecer a Roche por la invitación y sobre todo al auditorio por estar acá a estas horas de la noche en medio de la pandemia, en medio del aislamiento y tomarse el tiempo de prender sus computadoras, abrir sus celulares para informarse un poco más. La información y el conocimiento, yo siempre digo que es poder, y eso yo creo que va a ayudar mucho a que todos los pacientes puedan transmitirse o puedan conocer un poco más sobre su enfermedad, y eso créanme que es la principal herramienta para el desarrollo. Bueno, agradecerles otra vez más y cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten, y ya les dejé también mis correos, así que cualquier duda que tengan también me lo pueden escribir. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, que tenga una buena noche, éxitos. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Enríquez. Y en este momento quiero aprovechar, después de este espacio con el doctor Enríquez y de poder compartir también mensajes entre ustedes, ¿no? Como el de Ingrid, que inspiran, y como lo comentaba el doctor Enríquez, a otros a saber que esta enfermedad puede tener muchos años de remisión. Ahora, en este momento, quiero aprovechar para reiterarles una excelente noticia. Decidimos que este espacio virtual, Hablemos sobre linfomas, un espacio para ti, sea un espacio permanente todos los primeros martes de cada mes. Esto lo hacemos porque en ediciones anteriores de diferentes semanas virtuales les hemos consultado qué esperan conseguir ustedes en estas actividades, y de ahí, de los resultados de estas encuestas, hemos podido conocer las necesidades que existe de tener un espacio permanente, en donde ustedes les hagan preguntas a especialistas, como la de hoy, y reciban información actualizada y relevante sobre tratamientos, avances clínicos, medicamentos, entre otros, o algunas dudas que ustedes quieran resolver. Estamos seguros que ese encuentro de los martes será un espacio que les permitirá sentirse acompañados y empoderados. Y precisamente para continuar mejorando, estamos invitando a pacientes con linfoma, a sus familiares, el día miércoles, a un espacio de co-creación conjunta para escuchar sugerencias de cómo diseñar el resto de las sesiones del año, para hacerlo en conjunto, para que éstas estén ajustadas de acuerdo a sus necesidades. Van a encontrar el link en el chat de Zoom para que puedan inscribirse. Es importante que se inscriban para poder acceder a esta sesión de co-creación. Y ahorita lo vamos a compartir por el chat de Zoom a todos los que estén interesados en participar el día miércoles. En estos momentos también les vamos a compartir una encuesta por el chat de Zoom también, y los invitamos a participar en este momento. Les vamos a dar unos minutos para que puedan también llenar la encuesta. Ya está la encuesta. Ahí está. Ahí está. Vamos a darles unos minutos para que ustedes puedan completar la encuesta. Y mientras, quería contarles que para seguir recibiendo también información sobre temas relacionados a la salud, para continuar informándose de nuestros próximos eventos, pueden seguir a Roche Perú en Facebook o ser parte de nuestro grupo de Facebook, Comunidad de Bienestar Roche, que ya cuenta con más de 5.000 miembros.
Para ser miembros de esta comunidad pueden realizar la búsqueda como se muestra en la pantalla, que ahorita lo vamos a mostrar también, o cliquear en el link que estamos compartiendo por el chat. Ahí lo tenemos en la pantalla. Vanessa, estamos ya con el 50% de las personas han contestado la encuesta. Vamos a dar un minutito más para aquellos que les falta terminar. Perfecto, les damos un minuto más. Ya podemos terminar la encuesta. Perfecto, se terminó la encuesta. Se compartió, Gabriel, por el chat también para que se puedan inscribir para la sesión del miércoles. Sí, correcto. Ya en el chat pueden buscar el link, que casualmente es eventosroche.link/cocreación linfoma. Se cliquean ahí y se pueden registrar para el espacio del miércoles a las 8:30, terminando la charla de mañana. Excelente. Entonces, llegamos al final de otra maravillosa jornada. Nos complace mucho verlos acá conectados. Sabemos que aún quedan muchas dudas, pero no se preocupen que poco a poco las vamos a ir contestando a través de estos espacios, que como les comenté al inicio de la sesión, serán fijos todos los primeros martes de cada mes. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a las actividades que tendremos mañana. Vamos a tener 2 paneles. En el primero abordaremos todo lo relacionado a las comunidades para pacientes, cómo hacerse miembro y qué valor tiene para los pacientes de las iniciativas como esta. En el segundo panel hablaremos sobre los retos que tiene un paciente con linfoma en el Perú, que es ser un paciente empoderado y cuáles son las mejores formas de trabajar para los pacientes con linfoma. Los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Antes de despedirnos, voy a dar pase a Gabriel. Gracias. Sí, buenas noches y gracias por su participación activa. gracias, Vanessa. Les dejamos entonces con el video de la charla que tendremos mañana. Buenas noches y gracias a todos. Gracias a todos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Indira y soy paciente y presidenta de la Asociación con L de Leucemia. El día de hoy quiero invitarte a este conversatorio sobre linfoma, pero desde la óptica de nosotros, los pacientes, para de esta manera saber cómo abogar por nosotros, pero sobre todo para entender que un paciente informado es un paciente empoderado.